Bien, levante las manos al cielo. Quiero que extienda sus manos hacia mí. Ministreme, ore. Dígale al Señor que me dé sabiduría, que me dé revelación, que me dé excelencia, que me dé palabras de ciencia, que me dé sabiduría para compartir con ustedes en el tiempo que queda acerca de esta palabra que estuve estudiando esta semana. Es un tema muy fresco que el Espíritu Santo me dio, y es interesante que por medio de esta palabra yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a redarguir para tener una vida mucho mejor. Nos va a ayudar el Espíritu Santo para poder avanzar, para poder conquistar. Padre eterno, me pongo en tus manos, te suplico en el nombre de Jesucristo, que me ayude, Señor. Quiero ministrar a mis hermanos una palabra que les ayude a ellos, así como esta palabra me ayudó a mí. Quiero que los ayude a ellos, Señor, a centrarse en una vida digna, en una vida del reino, en una vida santa y sabia. Por eso vengo a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, porque sé que tú puedes ayudarme y darme la victoria. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles? Levante la mano. O que han leído los primeros capítulos del libro de Hechos. El libro de los Hechos nos habla de la iglesia primitiva. ¿Han oído hablar de la iglesia primitiva? ¿Han oído hablar del derramamiento del Espíritu Santo en día de Pentecostés? Bueno, todo eso, amado, está dentro del libro de los Hechos, y es un libro que nos revela cómo la iglesia naciente, la iglesia primera, estaba viviendo un avivamiento muy sobrenatural, no un avivamiento humano, porque yo quiero que entiendas que hay avivamiento que los hombres producen. Los hombres, algunas veces, ministros de Dios hablo, usan sus dones, sus talentos, ese carisma que tienen para atraer multitudes y encender un fuego. Es importante y es muchas veces necesario que uno como ministro, como pastor, ejerza los dones para atraer. Pero es un peligro. ¿Sabe por qué es un peligro? Porque entonces las multitudes ponen la mirada en el hombre. ¿Están aquí? ¿Cuántos han estado en la plaza o han visto en algún circo un mago y la gente, ¡wow, qué mago! Y cuando se quita el sombrero saca un conejo y por acá y hace maravillas. Y la gente dice, ¿sabe que ese mago es terrible, es tremendo? Y lo recomienda y la gente va a ver el mago y queda satisfecho. Pero cuando se va al circo, se acabó todo. ¿Por qué? Porque quien hacía efectivo la manifestación de un poder era un hombre. Entonces los avivamientos humanos, amado, suben como la espuma. Pero asimismo descienden cual espuma. Y no dejan edificación, sino frustración. En cambio, el avivamiento que trae el Espíritu Santo es completamente diferente. Perdura hasta los siglos. Pero hay que mantener el fuego del Espíritu, avivado del don espiritual, y hay que mantener la vida del Espíritu dentro de la iglesia y de nosotros para que ese avivamiento perdure. Hay avivamientos, amados, que surgieron en muchos tiempos, en las iglesias contemporáneas, avivamientos tan poderosos que hoy en día solamente lo que queda es una sombra o una ceniza del avivamiento. Por ejemplo, en Inglaterra se manifestó avivamientos bien tremendos. El evangelio llegó a Estados Unidos por los ingleses. Estados Unidos vivió avivamientos bien tremendos, amados. Y sorpréndase, Estados Unidos dejó de ser lo que era en la antigüedad, políticamente hablando y militarmente y económicamente hablando, dejó de ser lo que fueron. ¿Por qué? Porque por razón del avivamiento, Estados Unidos entró en una era, en un despertar económico, industrial bien tremendo. Porque se sobreentiende, amados, que cuando Dios está en una persona, en una nación, en una iglesia, todos tenemos, además de gozo, de fe, paz y de alegría, tenemos recursos porque el Espíritu Santo, Dios,
es el que trae los recursos y trae las sanidades y milagros. Amén. Pero cuando Estados Unidos se olvidó del Espíritu Santo, entró en decadencia. Y hoy en día, quien está gestando avivamientos es el pueblo latino. Los latinos, los que están en Estados Unidos. Si usted ve la cadena de televisión cristiana, usted encontrará que la mayoría de los predicadores predican en español. Y la mayoría de las iglesias son de hispanos. O sea que Estados Unidos no supo, los líderes de Estados Unidos no supieron mantener el fuego. ¿Por qué se prendió el avivamiento en los latinos? Porque ellos empezaron a buscar a Dios a raíz de sus problemas. Dios muchas veces usa los problemas para buscarle más. Y cuando nosotros lo buscamos, por supuesto se enciende el fuego. Amén, amados. Entonces, si usted estudia el libro de los Hechos, usted va a encontrar cómo poderosamente la mano de Dios empezó a moverse, cómo el Espíritu Santo empezó a gestar un movimiento sobrenatural, tanto así que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La gente se llevaba los paños o los delantales o el vestido de Pablo y solamente con tocarlo eran sanados. Pero vaya, toque usted el vestido de un predicador, nada sucede. ¿Por qué? Porque no está impregnado de la unción. Antes, por el contrario, usted lo coge y agarra esa ropa y la manda a lavar, porque no está ungido, sino está llena de otra cosa. ¿Dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Ahora, hay un dicho popular que dice, oído esto: tiempo pasado fue mejor. ¿Cuántos han dicho así? Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Ustedes están aquí? ¿Me estoy expresando bien? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han dicho todo tiempo pasado fue mejor? Algunos de nosotros hemos dicho todo tiempo pasado fue mejor. Y hay momentos en los cuales tú quieres que esos tiempos pasados mejores regresen. ¿Sí o no? O sea, yo sé que hay tiempos pasados negros, oscuros, que tú no quieres que pasen, que tú no quieres que vuelvan, que tú ni sombra. Y cuando te acuerdas de ellos te da susto. Pero cuando te acuerdas de aquellos tiempos hermosos, tú dices, wow, cuánto deseo que ese tiempo hermoso pasado exista ahora. ¿Están aquí? Bueno, cuando yo leo el libro de los Hechos, en mi corazón hay una expectativa, una esperanza de que en verdad, amado, ese tiempo glorioso del mover del Espíritu Santo regrese a nuestras vidas. Porque ciertamente nosotros necesitamos urgentemente regresar a la vida de los primeros cristianos, donde lo que primaba en ellos, amados, era el amor a Dios, era una vida entregada absolutamente a Jesucristo, donde dice la Biblia que nada decía tener lo suyo, no era propio, era un bien común. ¿Están aquí? No había necesitados, se repartían entre todas las cosas. Pero ellos tenían esa forma de vida no solo por un avivamiento, sino porque tenían la esperanza de que Cristo llegara en esos tiempos. Yo te aseguro que si hay una noticia de que Cristo viene mañana, amado, tú empiezas a repartir tus bienes a los pobres. ¿Sí o no? Claro. Pero como tú no sabes si Cristo viene mañana y algunos piensan que Cristo viene dentro de 1000 años, bueno, entonces amontonan aquí, amontonan allá y se olvidan de esa forma de vida. Es decir, todo lo que genera un buen comportamiento es producto de un avivamiento. O sea, el avivamiento, amado, nos pone a nosotros a vivir en línea con la palabra de Dios. ¿Dan gloria al nombre del Señor? Ok. Hay algo que me he preguntado en relación al por qué el fuego de Dios se apagó en la iglesia. Estoy hablando de iglesia ahora en un sentido general. ¿Por qué el fuego de Dios se apagó? ¿Por qué el avivamiento que se prendió en Jerusalén cesó? ¿O por qué los avivamientos que han sucedido en naciones se estancaron? ¿O por qué nosotros, si estuvimos un tiempo en el avivamiento, por qué nos estancamos? ¿Qué fue lo que sucedió?
El avivamiento llega, pero así mismo como llega se puede ir. Llega sin que tú te des cuenta, pero se va sin que tú te des cuenta. ¿Están aquí? Por eso es que es importante que cuando nosotros, amados, veamos la manifestación gloriosa de Dios, creamos que no solamente va a ser una manifestación del momento, sino que va a ser permanente, va a perdurar, y yo debo mantenerlo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Timoteo recibió el don del Espíritu Santo encendido, pero por algo ese fuego se apagó. ¿Están aquí? Por algo el fuego se apagó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se apagó el avivamiento en Jerusalén? ¿O por qué en Inglaterra el avivamiento se apagó? ¿O por qué en algunos hermanos, hablando particularmente, el avivamiento se apagó? Haga un análisis de su vida y vamos a sacar conclusión que nosotros no somos ni sombra de lo que fuimos en el pasado en relación con Jesús. Yo recuerdo que cuando me convertí a Jesucristo, amados, a mí no me importaba el hambre, ni las horas de camino para asistir a mi iglesia, no me importaba la lluvia, no me importaba nada. Porque cuando llegaba el día del culto, mi corazón saltaba de alegría. Yo cargaba una Biblia que parecía un bloque, una Biblia católica, esas bien grandes, amados. Y caminaba yo una hora, casi una hora, más de una hora, de mi casa a la iglesia, por toda la calle cargando la Biblia. ¿Usted se imagina lo ridículo que me veía yo? No importaba nada. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo en un tiempo en el cual el Espíritu Santo me había visitado, pero como yo no tenía tanto conocimiento, ni tanta doctrina, ni tanta teología, yo creía que todo era sobre ruedas. Yo creía que todo era así de hermoso y que siempre, siempre, siempre yo iba a vivir así. Pero empezaron conflictos, crisis, pruebas. Yo recuerdo a un hermano en la fe de esa iglesia que él saludaba a Raimundo y a todo el mundo, pero cuando llegaba a mí, el hombre me ponía cara de trueno y ni me saludaba algunas veces. Y eso afectó mi vida. Porque yo pensaba que todos los hermanos eran amor aquí, amor allá, amor viene y amor va. Pero cuando empecé a ver ciertos comportamientos de algunos hermanos, no solamente me entristecí, sino que empecé también a copiar lo que ellos hacían. Es decir, dejé de vivir una vida sobrenatural o una vida espiritual para volver a vivir una vida natural o en la carne. Hay muchas cosas que matan un avivamiento. Dile que está a tu lado, hay muchas cosas que matan un avivamiento. Hay muchas cosas, amados. Quiero que vayas a Romanos capítulo 2, versos 17 al 24. Romanos capítulo 17 al verso 24. Romanos capítulo 2, versos 17 al verso 24. Vamos a mirar algunas cosas que pueden matar un avivamiento, amado. Y de repente, en los textos y en esta enseñanza, vamos a mirar que nosotros mismos, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, podemos ser instrumento del diablo para matar un avivamiento. Una pregunta. ¿Ustedes creen que los fariseos existen hoy en día? ¿Como existieron en los tiempos de Jesús? Bueno, hay una religión tradicional farisea, la católica. Pero una pregunta, tú dejaste de ser católico. Dejaste de pertenecer a una membresía farisea. Pero tú no llevas el remoquete de fariseo, ¿cierto? Tú en la práctica, 100% no eres fariseo. Pero la pregunta es, ¿habrá en cada uno de nosotros una pizca de fariseísmo? Sí la hay. Pero no somos fariseos.
¿Sí o no? Entonces muchas veces sin darnos cuenta, nosotros nos convertimos en tropiezos para matar el avivamiento. Y somos instrumentos del diablo para estancar el avivamiento. En Romanos capítulo 2, versos 17 al 24 leemos: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Cuántos se han sentido así algunas veces? Oh, ¿qué será de la iglesia si me voy de la iglesia? ¿O qué será de mi familia si me voy lejos? ¿O qué será de la empresa si yo renuncio? ¿A cuántos de ustedes han pensado así? Seamos sinceros. Verso 19 dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Verso 20: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Voy a leer el verso 24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuántos con verdad censuran el homicidio? Que censuran cuando un padre viola a la hija o al hijo. Ponen el grito en el cielo. Que ven por la televisión o leen, o escuchan en la radio, leen en la prensa que el hijo mató a la mamá. O cuando de repente se enteran de que el hombre más santo del barrio, la mujer más santa del barrio, le pegó los cuernos al marido a la mujer. Nos asombramos, ¿cierto? Y condenamos esos hechos porque son dignos de condenar. Pero la pregunta es, si tú tienes vehículo y te comes el rojo, ¿es pecado o no es pecado? También. ¿Sí o no? Entonces mire cómo la misma palabra nos ubica a nosotros, amado, en una posición donde nosotros no podemos escapar del juicio de Dios. ¿Están aquí? Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, el apóstol Pablo escribió este texto, esta carta a los romanos, oído. Y en los tiempos del apóstol Pablo pasaba algo similar de lo que ocurre hoy. Escúchame con atención. Durante el desarrollo de la iglesia cristiana, desde sus principios hasta ahora, han pasado cosas, siguen pasando cosas que son producto de una vida en la carne o en lo natural. Y claramente el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, exhorta a un grupo de judíos y le dice: tú que tienes sobrenombre de judío, tú que apruebas conforme a la ley lo mejor, tú que confías en que eres guía de ciegos, instructor de niños, tú que tienes una propia justicia, dice, mas sin embargo tú en tu forma de vida estás haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. La palabra gentil es todo aquel que no nació judío. Nosotros somos gentiles. Okay. Las naciones de la tierra, a excepción de Israel, somos naciones gentiles. Cuando Pablo habla a los judíos romanos, dicen, con su comportamiento, ustedes están haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Ahora, en relación a esto, todo lo que el mundo o todo lo que la ciudad de Guaranda pueda conocer de Dios, lo conoce por medio de nosotros. No por medio de los católicos o del sacerdote católico, lo conoce por medio de la iglesia cristiana. Porque se supone que somos llamados
a tener una vida separada del mundo, separada de lo indocto, separada de todo aquello que a Dios no agrada. Por eso es interesante que cuando Pablo escribe a los romanos, le dice, ustedes se jactan de ser judíos, pero su comportamiento que no agrada a Dios, aunque ustedes conozcan la voluntad de Dios y conozcan la palabra de Dios, con sus propios actos, deshonran a Dios y en consecuencia los no creyentes blasfeman contra Dios. Repito esto, en el desarrollo de la iglesia cristiana a través de todos los tiempos, amados, encontramos falsos cristianos, encontramos falsos hermanos que manifestaron, una apariencia de piedad, pero que con sus hechos demostraron que no eran piadosos. ¿Ha oído hablar de discípulos en el libro de los Hechos o en las cartas del apóstol Pablo, que una vez estaban con el apóstol, pero que después se fueron del apóstol? Vayamos a un ejemplo más claro. Judas echaba fuera demonios. Judas sanaba enfermos. Judas predicaba. Judas manifestaba un poder bien tremendo. Pero Judas no era piadoso. Tenía una falsa piedad. Por eso él traicionó a Jesucristo. Ahora, tú y yo, a lo largo de nuestra vida cristiana, siempre encontramos que hay personas que son tropiezos a nuestra fe, o que nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, hay cosas que, aunque nosotros no seamos falsos, se puede interpretar como una falsa piedad. ¿Están aquí? Ok, entremos al tema. Diga conmigo, falsa piedad. ¿Qué es una falsa piedad? ¿Qué es una falsa piedad? Antes de continuar, acuérdese lo que hemos leído de Romanos. El apóstol Pablo le dijo, bueno, tú que eres judío, que conoces la ley, que apruebas lo mejor de la ley, con tus actos estás negando a Dios y hace que los no creyentes blasfemen contra Dios. Y todo esto era porque en Roma, en la iglesia romana, de la que habla Pablo, habían falsos cristianos. Hoy en día hay falsos cristianos también. Amén. ¿Qué es una falsa piedad? Vamos a definir primero lo que es la piedad, para poder entender lo que es una falsa piedad. ¿Por qué este tema? Porque es una razón por la cual el avivamiento se puede matar en una nación, en un barrio, en una ciudad o en una iglesia. El arma más peligrosa que Satanás usa para matar un avivamiento, amado, es la falsa piedad. No es la murmuración, no es el adulterio, ni la fornicación, ni el robo. Lo que mata, inicialmente lo que mata el avivamiento es tener una falsa piedad. Eso es lo que mata el avivamiento. Adelantándome un poquito el tema. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 5? ¿Lo han leído? La Biblia habla de dos personajes llamados, uno el esposo Ananías y el otro Zafira. Dice la Biblia que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para engañar al apóstol Pedro en cuanto al producto de una heredad que vendieron. Supuestamente la herencia costó, vamos a decir, $50,000. Pero Ananías y Zafira dijeron, bueno, es mucha plata, vamos a decirle a Pedro que solamente costó 25. Y fueron con ese dinero, llegó Ananías. Pero el Espíritu Santo, quien vivía dentro de Pedro, le reveló a Pedro la falsa piedad de Ananías. ¿Por qué era una falsa piedad? Porque él estaba demostrando una falsa generosidad. Y Pedro le dice, mira, esa herencia era tuya, lo vendido era tuyo. El problema es que tú quisiste engañar y mentir al Espíritu Santo demostrando una falsa piedad. ¿Por qué Dios cortó a Ananías y Zafira? Amados, la falsa piedad es una semilla del mal
que solamente puede ser extirpada en un juicio divino. ¿Están aquí? Ahora sí, vayamos a la definición de lo que es la piedad. ¿Qué es piedad? Para usted, ¿qué significa la palabra piedad? ¿Qué es piedad? Ayúdenme, por favor. Le voy a ayudar. Piedad es benevolencia. Continúe. Benevolencia. ¿Cómo? Amor. ¿Qué más es piedad? Bondad, compasión. ¿Dónde? Ayudar. ¿Qué más es piedad? Bondad, misericordia. Son sinónimos de la palabra piedad. Repito, piedad, vamos a interpretarla como la benevolencia, la benignidad, la bondad, la compasión y la misericordia que se muestra hacia alguien. Eso es piedad. Vaya ahora a 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 10. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 10. Leo para ustedes, 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 10. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, oído, que es conforme a la piedad. ¿Cómo debe ser la doctrina? Conforme a la piedad. Y esta expresión, doctrina, conforme a la piedad, oído, está indicando, préstame atención, está indicando, esa expresión, doctrina que es conforme a la piedad, está indicando que ningún predicador de la palabra de Dios puede hablar más allá de lo que Dios le permite hablar, o enseñar más allá de lo que debe enseñar, ni tampoco debe usar la enseñanza de la palabra para aprovecharse a sí mismo, ni tampoco, oído, en su enseñanza puede él ejecutar cosas para manipular o cosas para imponerla a la gente. ¿Están aquí? Usted ve eso en muchas religiones. Los adventistas te aplican una ley. Los testigos de Jehová te aplican una ley. Inclusive hay iglesias cristianas evangélicas que toman dogmas de hombre, pensamientos de hombre, costumbres de hombre y le hacen una ley. Y si tú no vives esa ley, te expulsan de la congregación o te tienen como un pecador y un gentil. Oído, la salvación es gratis, pero el obedecer la palabra, Dios no nos obliga. No es una obligación que tú vivas la palabra. Dios te da la palabra, como dice en Deuteronomio o en Números, Dios te pone la palabra para que tú camines por ella y te dice, estas consecuencias vienen por maldición por no vivir la palabra y estas consecuencias vienen como bendición por vivir la palabra. Entonces, escoge tú la bendición o la maldición. Es decir, la palabra Dios nos la da a nosotros y nosotros decidimos vivirla o no vivirla. Ni siquiera Dios mismo obliga a la iglesia, obliga a algún cristiano a vivir la palabra, porque Dios nos da la oportunidad de decidir lo que queremos hacer. Amén. Entonces, todo predicador, oído, que te aplica la palabra para oprimirte, para obligarte, para que tú vivas de acuerdo al capricho o a la voluntad de una doctrina humana, ya esa palabra no es conforme a la piedad. Leamos nuevamente, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, oído, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. ¿Qué más nacen? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, oído, como fuente de ganancia. Diga, piedad como fuente de ganancia. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que enseña el Señor? Dice, apártate de los tales. Es decir, que si tú conoces a alguien que está usando la palabra para oprimirte, para anclarte a su vida, para mantenerte a su grupo religioso, ¿qué tú tienes que ver? El consejo dice, apártate de los tales. Sigamos leyendo el verso 6, dice, pero gran ganancia
es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Note que el dinero tiene que ver con la falta de piedad o con la piedad. Amén, porque está dentro del contexto. Ahora, préstame atención. En primer lugar, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 10, oído, préstame atención. En primer lugar, de acuerdo a ese texto, encontramos que la piedad es una doctrina que enseña las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, la piedad es una doctrina que enseña las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando yo dejo de enseñar a Cristo para hablar de mí mismo, ya mi enseñanza no es sana y tengo una falsa piedad. ¿De acuerdo? O cuando yo uso la palabra para dañar a alguien, porque la palabra se puede usar para dañar a otra persona. El diablo usó la palabra para engañar a Jesús en la tentación. Cuando el diablo se le presentó a Eva también, usó parte de la palabra. De cuando alguien usa la palabra, es que la Biblia dice, amado, se acabó la piedad y no son sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Jesús, si estuviera predicando hoy en día en todas las iglesias, el Señor traería una palabra de condenación a su iglesia? ¿Sabe por qué no la traería? Porque a Él le costó su sangre. Jesús es como el padre o la madre que con esfuerzo han educado a sus hijos para que venga otra persona a hacerle daño. Uno sale en defensa porque es el hijo de uno, ¿sí o no? Y eso entra dentro de lo que la Biblia llama a pastores asalariados que usan la palabra para mantener un estatus religioso y económico. Es decir, usan la palabra para amedrantar y para engañar, pero también para manipular. Entendamos entonces esto, amados, que en primer lugar, la piedad es una doctrina que enseña las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, parte de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, gran parte, la encontramos en el Sermón del Monte. ¿Cuántos han leído el Sermón del Monte? Léalo, por favor, lea la Biblia. Vaya a Mateo capítulo 5, verso 1 al 11. Si tiene alguna pregunta, puede hacerme la pregunta, porque no quiero aquí a hablar como loro. Yo quiero que usted participe. Si tiene alguna confusión, también puede pedir que se le aclare, porque quiero que usted y yo, amado, vivamos un evangelio sano y puro. Mateo capítulo 5, verso 1 al 11 dice: viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿cómo le decía? Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué está hablando Jesús? Está hablando de bienaventuranzas, dichosos, dice. Toda aquella persona que vive de esta manera y de esta manera y de esta otra manera. Porque la bienaventuranza, amado, es una regla de vida para la iglesia. Ese sermón no se ha acabado.
todavía se sigue manteniendo vivo. Y si Jesús enseñó las bienaventuranzas, para poder yo ser bienaventurado, debo cumplir, amados, todas las condiciones de esas bienaventuranzas. Entonces, son sanas palabras de Jesús que nos llevan, ¿qué? A un estilo de vida de acuerdo a su voluntad. Todo predicador que te lleva a ti a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios tiene una sana doctrina. Pero todo aquel que te pone a vivir fuera de la voluntad de Dios, en rencor, en resentimientos, en cualquier otra cosa, amado, no es una sana doctrina, aunque trine y cante bien. Porque el hecho aquí no es hablar bonito. ¿Me están oyendo? El hecho aquí no es cantar como un lindo canario, sino que la palabra que se diga, la enseñanza, el ejemplo y el estilo de vida, nos inspire, te inspira, me inspira a mí a vivir de acuerdo a como Jesús quiere que vivamos. Vaya conmigo ahora a Mateo 5, versos 43 al 48, y encontramos aquí otra parte importante de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, oído, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No sé si tú eres de las personas que cuando ves a tu adversario te escondes o te cambias de vereda. Si viene por allá tu enemigo, tú le das la espalda y caminas así. O cuando ves a tu amigo, entonces tu amigo no te ve y dice, ¡ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Le llama la atención para que tu amigo te vea. O sea, si tú y yo hacemos eso, no somos hijos de Dios, ni seremos perfectos como Dios, Jesús manda que seamos perfectos. ¿Están aquí? Entonces, son sanas palabras. Alguien le dijo a otro, no, si el pastor quiere hablar con ustedes, dígale que nada tienen que hablar con él. Y es una contradicción de la palabra. ¿Están aquí? ¿Sí o no? Ahora vaya a Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Mateo 22, versos 34 al 40 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, estoy en Mateo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, de amar a Dios y a tu prójimo, dice, depende toda la ley y los profetas. O sea que el amor, no solamente a Dios, sino al prójimo, blanco, negro, rubio, gato, tigre, lo que sea, amado. Si amamos al prójimo, nosotros estamos cumpliendo, amado, el gran mandamiento de la ley. Es decir, la ley se resume ¿en qué? En el amor. Amén. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le robas a tu prójimo nada. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no hablas mal de tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no permites que nadie hable mal de tu prójimo. ¿Están aquí? Porque es fácil poner el oído. ¿En serio? Eso se llama comezón de oír. Y es un demonio. Póngase la mano en los oídos.
Diga, yo reprendo la comezón de oír. Ahora, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo no están escritas solamente en los 4 evangelios. Santiago te habla a ti, Pedro te habla a ti, Pablo te habla a ti de sanas palabras, pero vamos a continuar en el tema porque el tiempo ha avanzado, amado. Ahora, escuche con atención. Si nosotros vivimos conforme a la piedad, la pregunta es, ¿de qué nos libra a nosotros vivir conforme a la piedad? ¿De qué nos libra? Ahora regrese nuevamente a Timoteo capítulo 6, verso 3 al 10. Bueno, leo para ustedes, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, si vivimos conforme a la piedad, la pregunta es, si yo vivo conforme a la piedad, oído, si tú vives conforme a la piedad, ¿de qué te va a librar vivir conforme a la piedad? Número 1, la piedad nos libra entonces del envanecimiento y de la ignorancia y del delirio acerca de cuestiones y contiendas. Note, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al 10. Pero en caso de que alguno enseñe otra doctrina y no se conduzca conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, dice, ¿es qué? Envanecido. Es decir, que si yo vivo conforme a la piedad me va a librar a mí del envanecimiento. ¿De acuerdo? ¿De qué me va a librar? De la ignorancia. ¿De qué más me libra? ¿Qué sigue diciendo? Del delirio acerca de cuestiones y contiendas. Ahora, la palabra delirio significa alucinación, espejismo, fantasía, desvarío. Y este es un mal que solo viven personas que tienen una mente envanecida. ¿Está entendiendo esto? O sea, que una persona que está envanecida, que siempre dice, yo tengo la última palabra, no está viviendo conforme a la piedad. Pero si tú vives conforme a la piedad, tú no te envaneces. Porque el envanecimiento, amado, hace a la gente delirar acerca de cuestiones y contiendas. Cuando alguien dice, yo tengo la razón, mire, el tipo puede delirar, ella puede delirar. ¿Y qué se puede manifestar? ¿Qué dice la Biblia? Cuestiones y contiendas acerca de palabras. Es decir, se convierte uno no solamente en un palabrero, sino que posiblemente, amado, esa falta de piedad lo puede llevar a uno a la contienda. ¿Están aquí? Gloria al Señor. Entonces, observemos el proceso. Número 1, diga conmigo, la falta de piedad envanece. Diga otra vez, la falta de piedad envanece. Número 2, el envanecimiento te vuelve bruto e ignorante, es decir, nada sabes. Dile que está a tu lado, el envanecimiento te vuelve bruto. ¿En serio? Número 3, pero la ignorancia acompañada de envanecimiento le hace creer a esa persona que está en todo. No sé si usted conoce a alguien que dice saberlo todo, pero es bruto. Se mete en las conversaciones y entonces nada sabe lo que están hablando, pero solamente por meter la cuchara habla, y cuando habla se la embarra y la gente se lo queda mirando así todo raro. Y no le dice nada porque sabe que es ignorante el tipo. ¿Sí o no? Lo tercero que pasa es que en esa persona se puede manifestar un delirio, alucinación, espejismo, fantasía o desvarío. Es decir, que tal persona lo que va a manifestar es verborrea o charlatanería evangélica. Toda persona que habla no conforme a la piedad, oído, está envanecida, nada sabe, es un charlatán. Habla espejismo o alucinación. Amén. Pero no solamente se queda ahí, porque entonces se proyecta un nivel diabólico
y peligroso como es la contienda, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, o malicia, disputas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mira cómo la falta de piedad en un cristiano, amado, lo pone en un rol satánico. Lo pone en un rol de espejismo, de fantasía. Lo pone a vivir en un mundo de alucinación, pensando que todo lo es y que todo lo sabe. Pero la Biblia dice, desvaría, se volvió loco. Porque la falta de piedad vuelve loco a la gente, amado. ¿Están aquí? Ok. De acuerdo a 1 Timoteo que estamos leyendo, la piedad, de acuerdo al verso 6, mira el verso 6, es una fuente de gran riqueza espiritual que nos pone a vivir satisfecho con lo que Dios nos provee, sin desear más allá de lo demás. Como dice el verso 8 de 1 Timoteo 6, verso 8. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un predicador o qué es lo que hace un creyente que no tiene piedad cuando predica? ¿Qué es lo que hace, amado? Se llena de avaricia, que quiere tener todo. Pero la piedad nos lleva a vivir nosotros tranquilamente con lo que Dios nos da. La palabra prosperidad nada tiene que ver con posesiones, ni nada tiene que ver con riquezas. La palabra prosperidad, de acuerdo al griego en que fue escrito, indica tener todo suficientemente a la mano para no padecer necesidad. Es decir, que si tú tienes hoy para comer, mañana para comer, pasado mañana para comer, amado, y no tienes carro, no tienes casa, no tienes lujo, tú eres próspero. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que está dentro de ti se encarga de proveerte todo. Pero hay gente que está súper rica, oído, amado, y están pobres espiritualmente. Y ese no es prosperidad. Abraham era un hombre rico, pero no era próspero porque no tenía Dios. Cuando Dios encontró a Abraham, entonces Abraham se convirtió en un hombre próspero. Y la prosperidad le añadió riquezas a Abraham. ¿Están aquí, amados? Por eso es que la falta de piedad pone a la gente a vivir insatisfecha. Insatisfecha no solamente en cuanto a posesiones materiales, sino insatisfecha también en el rol espiritual. Da gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Para terminar esta parte, porque no termino el estudio y continúo el próximo domingo, amado, vaya conmigo a Oseas capítulo 6, verso 4 al 6. Oseas, libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 6, verso 4 al 6. Oseas capítulo 6, verso 4 al 6 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Verso 6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire cómo Dios dice que es la justicia de algunos. ¿Qué es como? Como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, que es ¿qué? Una apariencia de piedad o una falsa piedad. ¿Yo cómo voy a estar piadoso con una persona? Ahora escúchame. ¿Cómo yo voy a estar piadoso con Petra o con Petro? Y con Juan o con Juana no voy a tener piedad. ¿Están aquí? Porque la piedad se manifiesta no por conveniencia de personas, sino para todo el mundo debemos ser piadosos nosotros, aun hasta para nuestros enemigos o adversarios, como dice Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús llegó hasta el final en la cruz? Por piedad. Por piedad. Él llegó al final a la cruz solamente por pura piedad, amado, manifestada en misericordia. Entonces cuando la Biblia dice que nuestra piedad es solamente como la mañana o como el rocío que sale en la madrugada y se desvanece,
está diciendo que nuestra piedad es falsa y temporera, no permanece. Y el Señor dice, por esa falta de piedad, yo los corté por medio de la palabra de los profetas. ¿Y qué recomienda Dios? Verso 6. Recomienda misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, amados, que el conocimiento, oído, sin la piedad, solamente es como el rocío de la mañana. ¿Están aquí? Lo importante no es el conocimiento. Mire, yo conozco predicadores que no tienen una palabra revelada, pero son piadosos, amados. Y esa palabra que traen, llena de piedad, Dios se glorifica. Pero imagínate tú un predicador con conocimiento, con verborrea y charlatanería evangélica, amado, y para lucirse predica aquí, pero empieza a destruir a la gente, a murmurar, a difamar, y empieza a hacer cosas para destruir. ¿Dónde quedó el brillo de su mensaje? ¿Dónde quedó? Eso no sirve. Entonces, más que holocaustos, sacrificios, Dios desea que tú y yo tengamos una vida llena de piedad. Porque si tenemos piedad, esa piedad nos libra a nosotros de tener una mente envanecida. Nos libra a nosotros de charlatanería. Nos libra de cuestiones y de problemas. Amén. Porque la piedad es como un escudo que guarda el corazón del creyente. Yo quiero que entiendas eso, amado. Si Dios no tuviera piedad de ti y de mí, ¿dónde estuviéramos esta hora? ¿Cómo podemos explicar esto? Esto que habla Oseas. Veamos, para finalizar, ahora sí, el ejemplo del profeta Jonás, porque yo no puedo dejarlo usted así solamente, no, yo tengo que darle una aplicación a esto, ¿me entiende? Vaya conmigo al libro de Jonás, capítulo 3, y sigamos leyendo derecho el capítulo 4 de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no les hizo. Capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y lloró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tremendo, tarda en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte conmigo? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, diga conmigo, un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios
un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojaste por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo a Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Leyeron conmigo? ¿Cuál era el pensamiento de Jonás? No. Dios me llamó a Nínive, yo no voy, porque yo sé que si predico juicio, Dios no va a hacer el juicio. Y se fue para Tarsis. Y ustedes conocen la historia. Dios preparó un gran pez porque en el barco donde iba, lo echaron al mar. Y cuando Jonás se arrepintió, Dios le dijo al gran pez, llévalo a las playas de Nínive. Y Jonás empezó a predicar. De aquí a 40 días vendrá el juicio de Dios. Y él estaba creído que Dios iba a enviar el juicio. Pero con lo que él no contaba era de que la gente se iba a arrepentir, que el Espíritu Santo los iba a reducir con esa predicación y se iban a convertir. Cuando Jonás se da cuenta, dice que él se enojó contra Dios y dice, mejor mátame. O sea, en otras palabras, oye, ¿qué te pasó? Yo prediqué juicio y tú lo que hiciste fue perdonar. Entonces Dios, para enseñarle, le preparó una calabacera. Y él contento se metió debajo de la calabacera. Pero a la calabacera Dios le puso un gusano y se comió la calabacera. Dile que está a tu lado, cuídate del gusano de la calabacera. Dile, mira que el gusano te puede comer la calabacera. Tremendo. Cada uno de nosotros tiene un gusano que se puede comer la calabacera que nos protege. ¿Qué le responde Dios? ¿Te enojaste acerca de la calabacera? Sí, mucho me enojé. Y Dios le pregunta, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú le hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Tuviste tu lástima? Y le pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Note cómo la piedad triunfa sobre el juicio. Por eso es que toda persona que habla en contra tuya, mal en contra tuya, sin piedad, no tiene misericordia. Indica que Dios no está en ese corazón. Amados, si Dios no proclamó el juicio del predicador, note que aquí hay un predicador sin piedad. ¿Me están oyendo? Jonás era un predicador no conforme a la piedad, porque él predicaba, va a venir un juicio y de seguro que va a venir el juicio, pero se olvidó de la piedad y Dios le enseñó que mejor es la piedad antes que el juicio. Por eso toda persona que se acerca a ti para dañarte, para hablar mal contra tuya, para enjuiciarte, sin piedad, sin importarle nada, amado, posiblemente le dure 24 horas su calabacera, porque Dios le va a hacer nacer un gusano. No sé si usted me escuchó. Amén. Por eso tú debes de cuidarte de hacer juicios en contra de alguien. Si no tienes piedad, mira, mejor quédese callado. Si no tiene piedad. Porque si tú hablas sin piedad, te garantizo que el gusano te come la calabacera. Y esa calabacera indica en lo cual tú tienes tu protección. ¿Están aquí? En otras palabras, Dios le dijo al profeta Jonás, tú eres más bruto que los ninivitas, porque tú que sí sabes discernir entre el bien y el mal, y que sabes que soy Dios misericordioso, en cambio ellos pecaron por ignorancia, pero tú pecaste con conocimiento. Por eso es que no es tan importante el conocimiento como la piedad, amados. ¿Están aquí? Aleluya. Diga conmigo, la falta de piedad me lleva a juzgar sin misericordia, pero la piedad
me lleva a juzgar con misericordia. Yo no he terminado este asunto. Yo voy a terminar este asunto posiblemente 2 o 3 domingos me llevo hablando sobre la piedad, porque quiero ir a una parte importante, lo que es la falta de piedad, para poder entrar luego, amado, a analizar lo que es un verdadero avivamiento. Porque hay que cortar el mal antes de que venga el avivamiento, amado. Si tú siembras maíz, antes de sembrar maíz, limpias la tierra. Porque si siembras el maíz con abrojos y con hierba mala, te ahoga en el maíz. Yo creo que Dios, amado, quiere limpiar nuestras vidas para producir un grande avivamiento en esta iglesia y en esta ciudad. Y si tú quieres ser partícipe de ese avivamiento, empieza por renunciar a la falta de piedad que hay en ti. Póngase de pie, por favor. Clamemos al Señor en esta hora. Clamemos al Señor en esta hora. Levante sus manos al Señor y diga: yo renuncio a la falta de piedad. Clama al Señor.